En el bosque, el silencio no es una ausencia de sonido, es una advertencia. Lo que tú llamas paz, ese retiro espiritual que buscas entre los pinos para escapar del ruido de la ciudad, es en realidad una tregua armada entre depredador y presa que ha durado eones. Si alguna vez caminas entre los árboles y notas que, de repente, dejas de escuchar el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos y el susurro constante del viento entre las copas, no es porque la naturaleza se haya callado por respeto a tu presencia, es porque algo mucho más grande, algo que no pertenece a la cadena alimenticia que conoces, acaba de entrar en tu zona de seguridad. En la Biblioteca de los Muertos, hoy abrimos el expediente especial de los relatos de bosques, lo que acecha entre los pinos. Bienvenidos al horror rural. Un lugar donde los mapas impresos pierden su autoridad y donde los árboles no solo dan sombra, también guardan registros de cosas que la humanidad ha intentado olvidar para poder dormir por las noches. Prepárate, porque hoy el bosque no es el escenario de tu aventura, hoy, el bosque es el carcelero que está cerrando la puerta detrás de ti. La gente olvida que los bosques son los verdaderos dueños de este planeta. Ellos estaban aquí antes de que aprendiéramos a caminar erguidos y seguirán aquí cuando nuestras ciudades sean solo montones de concretos cubiertos de musgo. Hay una conciencia colectiva bajo el suelo, una red de micelio y raíces que transmite información a una velocidad que tu fibra óptica envidiaría. Cuando entras en lo salvaje, el bosque te siente la vibración de tus pasos, el calor de tu sangre y, sobre todo, la frecuencia de tu miedo. Hay lugares en lo profundo de la espesura donde el aire cambia, donde el oxígeno se siente pesado y donde la luz del sol parece negarse a tocar el suelo. Esos son los puntos ciegos de la creación, zonas donde las reglas de la física se han vuelto maleables por la antigüedad de la Tierra. Allí, el lenguaje de los pinos se vuelve inteligible para el que sabe escuchar, es un lenguaje de advertencia, de hambre y de una paciencia infinita que sabe que, tarde o temprano, todos volvemos a la Tierra. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío en la nuca mientras caminas solo por un sendero? No es el viento. Es la mirada de miles de ojos que no tienen pupilas, ocultos en la textura de la corteza y en la sombra de los helechos. El horror rural se alimenta de la desorientación. Los árboles tienen la capacidad de mimetizarse, de cambiar sus posiciones sutilmente cuando no los estás mirando, borrando el camino de regreso y convirtiendo un paseo de 10 minutos en una odisea de horas en círculos. Es la ceguera verde. Los antiguos hablaban de deidades del bosque que exigían tributos de sangre para permitir el paso, pero la verdad es más aterradora, el bosque no necesita tu sangre, necesita tu esencia, tu tiempo y tu cordura para seguir alimentando su expansión eterna. Los que se pierden y regresan hablan de una voluntad que los empujaba a seguir caminando hacia lo más oscuro, una voz sin sonido que les decía que el descanso solo se encuentra bajo las raíces. En este especial de 30 minutos, vamos a internarnos en los registros más perturbadores de la biblioteca. Vamos a hablar de estructuras que desafían la lógica en medio de la nada, de seres que roban tu voz para llevarte a la perdición y de desapariciones que han dejado a los mejores investigadores del mundo rascándose la cabeza ante la imposibilidad de los hechos. El bosque es un archivo vivo de lo que fue y de lo que siempre será. No hay señal de celular que te salve aquí, ni linterna lo suficientemente potente para disipar las sombras que tienen conciencia propia. La naturaleza ha sido paciente con nosotros, general, pero su paciencia se está agotando. El expediente de El lenguaje de los pinos ha sido invocado, y los árboles acaban de dar un paso hacia adelante. La próxima vez que sientas que los árboles te están mirando, no aceleres el paso, ya es demasiado tarde para eso. Quédate quieto, respira hondo y trata de no convertirte en parte del paisaje. En la biblioteca, cerramos el prólogo de lo salvaje, y nos adentramos en la arquitectura de lo imposible. Buenas noches, si es que el bosque te permite despertar de nuevo. Porque aquí afuera, el único derecho que tienes es el de ser olvidado entre las sombras. Si caminas lo suficiente por los parques nacionales de América del Norte, los bosques negros de Alemania o la taiga siberiana, terminarás encontrándote con el mayor insulto a la lógica que la naturaleza puede ofrecer. Bienvenidos al expediente de la arquitectura del vacío. En la Biblioteca de los Muertos, este archivo no trata sobre ruinas antiguas o cabañas olvidadas, trata sobre estructuras imposibles que aparecen en medio de la nada absoluta, donde no hay senderos, ni cimientos, ni rastros de civilización en kilómetros a la redonda. Hablamos de las escaleras, peldaños de mármol blanco, granito pulido o madera de roble que emergen del suelo forestal,
elevándose hacia el dosel de los árboles y deteniéndose bruscamente en el aire, sin llevar a ninguna puerta, a ningún segundo piso, a ninguna parte. La regla número 1 de cualquier guardabosques que se precie de llegar a casa al final de su turno es simple: si las ves, no te acerques, no las toques y, por lo que más quieras, nunca las subas. ¿Qué es lo que hace que una escalera en medio del bosque sea tan aterradora? No es su presencia física, sino lo que representa: una falla en el paisaje. Los testimonios de los oficiales de búsqueda y rescate describen estas estructuras como si estuvieran recién colocadas. No tienen musgo, no tienen suciedad, no han sido reclamadas por las raíces a pesar de estar rodeadas de vegetación milenaria. Es como si el bosque las estuviera rechazando o, peor aún, como si el bosque las estuviera protegiendo. Algunos investigadores del oculto sugieren que son puntos de anclaje para dimensiones que se solapan con la nuestra, escaleras que no fueron construidas por manos humanas, sino que son excrescencias de una realidad paralela que se ha filtrado a través de los pinos. Cuando pones un pie en el primer peldaño, general, no solo estás subiendo una estructura, estás aceptando una invitación a salir de tu propia línea temporal. Hay registros en la biblioteca de personas que, en un arrebato de curiosidad o soberbia, decidieron subir hasta el último peldaño. Los que regresaron, porque no todo lo hacen, hablan de un cambio inmediato en el entorno. En el momento en que alcanzas el punto más alto, el bosque allá abajo se vuelve silencioso, los colores se deslavan hacia un gris cenizo y la brújula en tu bolsillo deja de apuntar al norte para apuntar directamente hacia abajo. Algunos informan haber sentido una mano invisible empujándolos hacia el vacío, o haber escuchado voces que los llamaban por sus nombres desde un lugar que no existe. Pero el síntoma más común es la desconexión temporal. Crees que estuviste allá arriba apenas unos segundos, pero cuando bajas, el sol se ha movido horas en el cielo, o descubres que tu equipo de rescate lleva buscándote 3 días. Las escaleras son vórtices de entropía. Son trampas geométricas diseñadas para recolectar curiosos y alimentarlos a las raíces profundas del mundo. Los guardabosques veteranos tienen órdenes no escritas de ignorarlas. Si reportas una escalera, tus superiores simplemente te dicen que sigas caminando y que no es tu problema. He visto fotos en los archivos de la biblioteca donde, tras intentar demoler una de estas estructuras, los equipos de trabajo desaparecieron por completo, dejando solo sus herramientas tiradas en el suelo, perfectamente alineadas. Las escaleras no quieren ser estudiadas, quieren ser ignoradas hasta que sea demasiado tarde para dar marcha atrás. Se dice que si subes lo suficiente, puedes ver la verdadera forma del bosque, un laberinto infinito donde los árboles son las paredes de una prisión de la que nadie escapa. La arquitectura del vacío es la prueba de que el bosque tiene sus propios niveles de acceso, y tú, general, no eres más que un invitado no deseado en el piso equivocado. Mira hacia arriba. No a las nubes, sino a ese espacio entre las ramas donde parece no haber nada. Las escaleras están ahí, esperando a que alguien cometa el error de querer llegar más alto que los árboles. Prepárate, porque tras perdernos en los peldaños de lo imposible, vamos a enfrentar un horror mucho más íntimo. Vamos a hablar del mimetismo, de esos seres que no necesitan escaleras para atraparte, porque usan tu propio corazón como cebo. El bloque de El eco de carne está cargando, y tu propia madre acaba de gritar pidiendo ayuda desde el fondo del barranco. En el bosque, la primera regla de supervivencia es confiar en tus ojos, pero la segunda, y mucho más importante, es desconfiar de tus oídos. Bienvenidos al expediente del eco de carne, la manifestación más perversa del mimetismo biológico. En la Biblioteca de los Muertos, este archivo documenta las entidades que han dejado de cazar con garras para empezar a cazar con sentimientos. No son animales, ni son humanos, son algo que vive en los intersticios de la maleza y que ha aprendido que el cebo más efectivo para un hombre no es la comida, sino el sonido de una voz familiar pidiendo auxilio desde lo más profundo de la oscuridad. Si alguna vez escuchas a tu madre, a tu hijo o a tu mejor amigo gritando tu nombre desde un lugar donde sabes que es imposible que estén, no corras a ayudarlos. Porque lo que te espera allá adentro no tiene lengua, pero sabe exactamente cómo usar la tuya para devorarte. El fenómeno del mimetismo forestal es una aberración acústica. Los testigos que han logrado escapar describen que las voces no suenan del todo humanas al principio. Tienen una calidad metálica, un ligero desfase de frecuencia, como si el bosque estuviera reproduciendo una grabación dañada. Pero a medida que te acercas, la entidad calibra. Ajusta el tono, el modismo, incluso ese pequeño tic verbal que solo tú reconocerías. Es una pesca de almas. La entidad emite un grito de agonía, un niño llorando, una mujer suplicando, y espera que tu instinto de héroe anule tu instinto de preservación. En el momento en que respondes, hola, ¿estás ahí?, la entidad ya te tiene. Ha fijado tu posición y ahora usará tu propia voz para responderte, creando un bucle de retroalimentación que te llevará directamente a su garganta. ¿Qué es lo que produce el eco de carne? En la biblioteca manejamos la teoría de los depredadores de identidad. Seres que carecen de una forma física estable y que necesitan cosechar la estructura vocal de sus presas para solidificarse en nuestra realidad.
Hay informes de campistas que escucharon a sus propios compañeros de tienda hablando fuera de la lona, pidiendo que les abrieran la cremallera porque tenían frío, mientras sus compañeros reales estaban durmiendo roncando a su lado. Es el horror del doble auditivo. Si sales de la tienda, lo que encontrarás no es una persona, sino una masa de tejido mimetizado, una configuración de ramas, lodo y algo parecido a la piel que intenta desesperadamente imitar la anatomía humana. No buscan matarte rápido, buscan que les hables, que les des más material, más entonación, hasta que ellos puedan ocupar tu lugar en el mundo y tú te conviertas en el nuevo eco que habita entre los pinos. Hay registros de guardabosques que encontraron a personas caminando en trance hacia barrancos, siguiendo la voz de seres queridos que habían muerto años atrás. El bosque tiene memoria. Absorbe el dolor y los lamentos de los que perecieron en su interior y los usa como carnada eterna. El mimetismo no se limita a las voces, a veces imitan el sonido de un equipo de rescate, de un silbato o de un perro ladrando. Cualquier cosa que te haga bajar la guardia. Los veteranos de la zona norte dicen que si escuchas un grito y este se repite con el mismo intervalo exacto de tiempo, cada 30 segundos, como un reloj, es un llamado de sombra. No es una persona en peligro, es una trampa biológica que está esperando a que su cronómetro de caza llegue a cero. Tápate los oídos. Si el bosque te llama, deja que se canse de gritar. El eco de carne es la prueba de que en lo salvaje, la compasión es una debilidad que se paga con la vida. Prepárate, porque de las voces que nos atraen, vamos a pasar a las personas que simplemente se borran del mapa. Vamos a hablar de los desaparecidos del 411, de esos vacíos en el inventario humano donde la gente se desvanece en segundos frente a sus propios familiares. El bloque de El Vórtice Verde está cargando, y tu sombra acaba de separarse de tus pies. En la Biblioteca de los Muertos guardamos un estante dedicado exclusivamente a los huecos en el inventario humano. Bienvenidos al expediente del Vórtice Verde, mejor conocido en los círculos de investigación como el fenómeno Missing 411. No estamos hablando de gente que se pierde por falta de experiencia o por ataques de animales salvajes. Esos casos dejan rastros, sangre, ropa desgarrada, huellas. El 411 trata sobre la imposibilidad física. Hablamos de personas, niños pequeños, senderistas expertos, cazadores con equipo de supervivencia, que se desvanecen en cuestión de segundos, a veces a pocos metros de sus acompañantes, sin emitir un solo grito y sin dejar una sola fibra de tela atrás. Es como si el bosque decidiera, de repente, que esa persona ya no pertenece a esta versión de la realidad y simplemente la borrará del plano. Lo que hace que estos casos sean una pesadilla logística para los equipos de búsqueda y rescate es el patrón. Hay constantes que desafían la lógica. Las desapariciones suelen ocurrir cerca de yacimientos de granito, cerca de fuentes de agua o justo antes de que se desate una tormenta inusual que borra cualquier rastro térmico o de olor para los perros de búsqueda. Los caninos, por cierto, suelen negarse a entrar en las zonas calientes. Se sientan, lloran y miran hacia un punto vacío en el aire, como si estuvieran viendo una barrera invisible que sus guías humanos ignoran. En la biblioteca, analizamos estos puntos como vórtices de presión cuántica, lugares donde la densidad del bosque es tan antigua que el tejido del espacio-tiempo se ha vuelto tan delgado como la lona de una tienda de campaña. Pero el verdadero horror no es la desaparición, es la reaparición. En los pocos casos donde la víctima es encontrada, viva o muerta, la ubicación desafía las leyes de la física. Niños de 2 años que aparecen días después en la cima de montañas inaccesibles, a kilómetros de donde se perdieron, sin un rasguño y con su ropa perfectamente limpia, como llegó un infante a subir un risco que un escalador experto tardaría horas en conquistar. Los que regresan vivos suelen sufrir de amnesia total o relatan historias incoherentes sobre gente con cara de animal, o grandes hombres de luz, que los cuidaron en cuevas que no figuran en los mapas. Y luego están los que aparecen muertos en áreas que ya habían sido rastreadas minuciosamente 10 veces por cientos de voluntarios. Aparecen ahí, de la nada, en un lugar que ayer estaba vacío. Como si el bosque los hubiera devuelto una vez que terminó de estudiarlos. Detente un momento, cierra los ojos y recuerda esa vez que caminaste por un parque o un sendero y, por un instante, el aire se sintió demasiado quieto. Como si los árboles estuvieran conteniendo la respiración mientras pasabas. Si alguna vez sentiste que los árboles no solo estaban ahí, sino que te estaban pesando, que te estaban mirando con una intención que no podías nombrar, comenta Raíces ahora mismo y dinos en qué parque, reserva o bosque te ocurrió. En la biblioteca, estamos mapeando estas zonas de silencio para entender dónde la tierra tiene más hambre. Tu testimonio podría ser la pieza que falta en este rompecabezas de desapariciones imposibles. No lo ignores, el bosque recuerda tu nombre. El Missing 411 es la prueba de que nuestras fronteras salvajes no están del todo cartografiadas. Hay vórtices donde la lógica humana se apaga y donde la naturaleza ejerce un derecho de propiedad absoluto sobre nosotros. Prepárate, porque tras perdernos en los vacíos del mapa, vamos a cerrar este especial. Vamos a regresar a tu campamento para la reflexión final.
Vamos a entender que, cuando cae la noche, lo único que te protege de lo que no tiene nombre es una delgada capa de plástico. El bloque final de la lona de plástico está cargando, y algo acaba de tocar el exterior de tu tienda. Hemos llegado al final del sendero. Hemos analizado la arquitectura imposible de las escaleras, hemos escuchado el eco de las voces que nos traicionan en la maleza y hemos visto cómo los mapas se quedan en blanco ante el fenómeno del 411. Pero la lección final de la Biblioteca de los Muertos es mucho más íntima y mucho más aterradora que cualquier misterio geográfico. Ocurre cuando el sol se oculta, cuando el fuego de tu campamento se convierte en un puñado de cenizas grises y cuando decides que es hora de dormir. Es en ese momento, cuando te das cuenta de que la lona de plástico de tu tienda de campaña es lo único que te separa de lo que no tiene nombre, de lo que no tiene rostro y de lo que lleva horas esperando a que cierres los ojos para acercarse un paso más. Imagina la escena. Estás dentro de tu saco de dormir, envuelto en una falsa sensación de refugio. El plástico brilla con la luz de tu linterna, creando un capullo de luz en medio de una oscuridad que se extiende por kilómetros. Pero el bosque no entiende de propiedad privada ni de límites textiles. Para lo que acecha afuera, tu tienda no es una fortaleza, es un envoltorio. Es una membrana translúcida que le permite ver tu silueta, seguir el ritmo de tu respiración y estudiar la vulnerabilidad de tu posición. El horror rural no siempre te ataca en el sendero, a veces, prefiere esperar a que estés confinado, a que tus sentidos estén limitados por 4 paredes de poliéster que se agitan con el viento, imitando el sonido de unos dedos largos rozando la superficie. ¿Qué es lo que se detiene justo detrás de tu cabeza cuando estás acostado? Los campistas veteranos hablan del efecto de la sombra proyectada. Ese momento en el que la luz de la luna proyecta sobre la tela de la tienda la silueta de algo que no debería estar ahí. Algo demasiado alto, con extremidades demasiado largas, que se queda inmóvil, observando tu respiración. No intenta entrar, todavía. Disfruta de la barrera. Sabe que tú sabes que está ahí. Se alimenta de la parálisis que te impide estirar la mano hacia la cremallera para ver qué hay afuera, porque en el fondo de tu mente, en esa parte primitiva que aún recuerda las cuevas, sabes que mientras no abras la lona, la posibilidad de que sea nada, sigue viva. Pero en el momento en que el plástico se desgarre, la realidad te devorará. En la biblioteca, guardamos los restos de campamentos encontrados semanas después de una desaparición. Lo más perturbador, no es lo que falta, sino lo que queda. Tiendas de campaña perfectamente cerradas por dentro, con todas las pertenencias intactas, pero vacías, como si la persona hubiera sido filtrada a través del tejido, o como si el interior de la tienda se hubiera convertido en un portal hacia ese vórtice verde del que hablamos. La lona de plástico es un símbolo de nuestra arrogancia moderna. Creemos que podemos llevar nuestra burbuja de civilización a lo salvaje y estar a salvo. Pero el bosque es un ácido que corroe cualquier pretensión de seguridad. Los árboles no son tus amigos. Son columnas de un templo dedicado a dioses que nunca aprendieron a ser clementes. La próxima vez que acampes, escucha con atención antes de dormir. Si el bosque se queda en silencio, no es para que descanses, es para que escuches mejor los pasos que se detienen justo detrás de tu tienda. No apagues la linterna. No confíes en la cremallera. Y sobre todo, no respondas si escuchas tu nombre susurrado por el viento. En la Biblioteca de los Muertos, cerramos este especial de bosques, pero lo salvaje seguirá ahí, creciendo, esperando a que vuelvas a pisar sus raíces. Buenas noches, si es que el bosque te permite despertar de nuevo en este lado de la realidad. Porque aquí afuera, el único refugio real es el olvido.